Proyecto Grado Cero, bienvenidos otra vez a su programa. El día de hoy tenemos una gran entrevista con José Ramón Narváez Hernández. Él cuenta con un doctorado europeo por la investigación en la teoría e historia en la Universidad de Florencia. Es licenciado en Derecho con mención cum laude por la investigación científica en la Universidad Panamericana. Ha realizado diversas investigaciones tanto en América y Europa. Ha escrito importantes libros y revistas especializadas, ya sea en Italia, en Brasil, Perú, Colombia, Chile, España y México. Como profesor es colaborador de la Universidad de Medellín y la Universidad Federal de Panamá. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Gracias. Para eso nos encontramos hoy en la mesa. Carlos Arelli. Guadalupe Vieira. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura popular y su relación con el derecho. ¿Qué podemos entender primero como cultura y su relación con la cultura popular? Bueno, pues hay todo un debate muy interesante acerca de si la cultura es una o se puede dividir, ¿no? Ciertamente esto se hace a nivel, digamos, de análisis, ya de investigación, decir que hay una cultura erudita, una alta cultura, y luego hay una cultura que subyace en el vulgo, en el pópulo, ¿no? Y esto a veces puede ser negativo, ¿no? Porque normalmente cuando se hace esta división se hace para denostar, para denigrar esa cultura popular. Pero lo cierto es que quien se dedica a esta parte de la cultura popular, sí, a veces ciertamente hacen esta denostación, también lo hacen por exaltar la cultura popular, o sea, por estudiarla, por decir que es importante, y en ese sentido incluso se le asocia a otro concepto que es el folclore. Entonces, por ejemplo, en Alemania se estudia el folclore y el derecho, y esto se estudia desde el siglo XIX. En nuestro contexto, que más bien lo hemos leído de la bibliografía norteamericana, es así, cultura popular, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un poco todos estos fenómenos estéticos, artísticos, que se van dando en las calles, que se van dando de manera incluso espontánea y que también ha generado un debate, ¿no? Porque a veces estos elementos estéticos pueden ser considerados arte, a veces simplemente es un trabajo artesanal, pero lo que a nosotros nos interesa un poco explorar es ese espacio intermedio entre esta cultura erudita y esta cultura popular. En términos ya jurídicos ha sido Lorenz Friedman quien ha dicho que la alta cultura, que se llama cultura interna, y hay otra cultura que es la cultura externa, y dice la cultura interna es la de los operadores del derecho, jueces, abogados, notarios, y la cultura externa es la de los destinatarios del derecho, la gente común y corriente que usa del derecho. Entonces dice que todo este sector, al usar el derecho, lo usa de una manera determinada, lo comprende, lo capta y va generando un conjunto de imágenes. Entonces podemos hablar de un imaginario que subyace en la cultura popular, que curiosamente los operadores del derecho son sordos, son ciegos para verlo, para conocerlo. Y la hipótesis es que de su conocimiento, de su estudio, pues sacaríamos muchas cosas positivas. En principio, la evocatividad del derecho. O sea, la gente cumple el derecho porque lo concibe como algo importante para acceder a la justicia. Y no siempre tiene que ver con el derecho positivizado, ¿no? Sino con un derecho que subsiste a nivel cultural. Ahora bien, usted ha trabajado también la cuestión de la relación entre el cine y el derecho, ¿no? Sin embargo, nos muestra que el cine es una manifestación cultural. Entonces, ¿cómo es que el cine, siendo una manifestación cultural, tiene este vínculo con el derecho? ¿En qué lo influencia o qué es lo que sucede ahí? Bueno, exactamente, lo dijiste muy bien, Carlos. O sea, son manifestaciones culturales del derecho. Entonces, ya que uno vio que en la cultura popular existen manifestaciones que tienen que ver con el derecho o con la justicia, alguien puede sectorizar esos estudios o esos análisis, ¿no? Y uno de esos sectores es el cine. Lo interesante del cine es que el cine es parte de una cultura popular
pero que también tiene ciertos elementos artísticos eruditos. Estamos hablando del séptimo arte. Entonces, el cine pertenece incluso, hay quien dice, a la cultura pop, que es peculiar, porque la cultura popular hay quien la subdivide en cultura popular, digamos, rural, y la cultura popular urbana. El cine, siendo un producto de la cultura popular urbana, termina también por unas vías muy curiosas, porque al inicio el cine justo nació descentralizado, surgió en las regiones, pero ahora vuelve ahí, porque aunque es muy caro ir al cine, pues por medio del mercado alternativo, por decirlo de un modo, el cine se ha democratizado, ha permeado ahí. Entonces resulta que temas trascendentalísimos del derecho son vistos en comunidades indígenas o en algún pueblito, ¿no? Y entonces el cine es muy interesante como manifestación cultural, porque siendo primero, sobre todo de la cultura de masas, o sea, siendo criticado en ese sentido, porque es como pues la punta de lanza de una cultura neoliberal, capitalista, tal. De todas maneras termina siendo utilizado, por ejemplo, en el litigio estratégico, ¿no? O sea, a veces se ganan muchos asuntos judiciales no porque se hayan llevado ante un juez, sino porque se llevaron a un documental, porque se plasmaron en una película. Entonces es interesante cómo el cine, a pesar de que nace como un instrumento burgués, por decirlo de un modo, se va socializando, se va democratizando, y hoy con todos los recursos que tenemos, pues termina en manos de grupos sociales que están en la lucha, etc. Entonces es un fenómeno muy peculiar, porque a pesar de que tiene todos estos elementos, por decirlo así, negativos de alienación, manipulación, termina también siendo un caballo de Troya, porque de repente entra en algún lugar en el que no se esperaba y termina sacando todos estos elementos de lucha social, ¿no? Ahora bien, entendemos una cosa, ¿no? Usted nos menciona que en Estados Unidos, ¿no?, y en una parte de Europa se toma mucho la cuestión cultural para pensar el derecho y para hacer derecho. Pero aquí en México a mí me parece que no es tan importante el elemento cultural. La pregunta es, ¿por qué en México no ha sido tan importante? O sea, ¿qué es lo que nos ha pasado para no darle la importancia que tiene y la que usted ha manifestado aquí? Bueno, una de las razones es porque somos poco conocedores de nuestra propia cultura, ¿no? A pesar, eso es paradójico, a pesar de que tenemos una cultura muy rica, una cultura que incluso tiene antecedentes prehispánicos, ¿no? Entonces, toda esa riqueza cultural que incluso está plasmada en la Constitución, ¿no?, está ahí reflejada, e incluso hay constitucionalistas como Peter Heberle que dicen que eso es constitutivo, o sea, en el sentido de que es una ventana, ¿no?, es un conducto hacia afuera. O sea, la Constitución tiene que plasmar la cultura, y entonces en cada interpretación se tendría que estar leyendo esa cultura, ¿no? Entonces, nuestra cultura, que incluso es plural o multicultural, es compleja, de todas maneras es poco conocida. O sea, son pocos los estudios, por ejemplo, que hablan sobre la idiosincrasia del mexicano, qué significa la mexicanidad, y siempre caemos en lugares comunes, ¿no? Ahora lo vemos justo con el Mundial de Fútbol. O sea, al final México implica la selección mexicana, o el Tri, o el Chelito Lindo, el tequila, el mole. O sea, son lugares comunes y está bien, pero hay muchas otras cosas, ¿no? Si vamos justo a los grupos indígenas, pues todo esto termina enriqueciendo esta cuestión, ¿no? Y entonces ese es un reto mayúsculo que tenemos, porque tendríamos que conocer nuestra cultura para hacer un mejor derecho. Y mi hipótesis es que el mexicano es bastante malinchista o bastante estereofílico. O sea, estamos esperando que venga la cultura de fuera. O sea, admiramos la cultura externa, y aunque conocemos un poco de nuestra cultura, realmente no profundizamos sobre ella. Y eso es lo que nos ha llevado incluso a despreciar nuestra propia cultura. Claro, hay manifestaciones culturales que son complejas por ser demasiado populares. Pongo un ejemplo. En Estados Unidos es recurrente el tema, acabo de ver un libro que es así, Soap Opera and Law, ¿no? Las telenovelas y el derecho. Aquí ese título sería
impensable, ¿no? O sea, Exacto. lo bizarro lo tomarían a mofa. Sin embargo, yo prendo las telenovelas y veo un montón de elementos que tienen que ver con el derecho. Siempre salen jueces, siempre salen abogados, siempre se habla de procesos, se habla de justicia. Y nadie analiza eso, justo por eso, porque tenemos un resquemor, un prejuicio sobre esas cuestiones, ¿no? Yo he escrito sobre, por ejemplo, el libro Vaquero y el Derecho. Hay, o sea, infinidad de temas que son ricos, ¿no? Sobre todo eso, hablando de televisión, hablando de historietas o cómics. La cuestión está interesantísima. Estamos publicando ahora, estamos trabajando en un libro que se llama Los superhéroes y el derecho, ¿no? Porque pues ahí hay un montón de temas sobre el derecho penal del enemigo, sociedades de control, y afortunadamente, bueno, pues es una área de oportunidad que poco se trabaja, ¿no? Ahora bien, usted lo acaba de mencionar, el fin, ayudar a entender el derecho. ¿Cuál sería el objetivo y cómo podría llevarse a cabo la enseñanza del derecho a través de la cultura, ya sea en el cine o como usted lo comenta, en las publicaciones, ya sean cómics o revistas? ¿No sería también una vía para poder reforzar ese desquebrajamiento que se ha hecho para la violación de los derechos indígenas y los derechos humanos que también se han visto afectados? Sí, seguramente, porque digamos que la cultura es un parámetro, ¿no? O sea, aquí podemos hablar en dos sentidos. Primero, que hay un parámetro cultural. O sea, la cultura va generando estas imágenes normalmente negativas sobre el derecho. Y entonces uno como operador jurídico podría voltear y decir, a ver, ¿qué está diciendo la cultura? La cultura está diciendo que los indígenas son pisoteados, la cultura está diciendo que la mujer está excluida. Vamos a hacerle caso, ¿no? Porque ahí hay un elemento que nos está lanzando un foco amarillo. Pero por otro lado también hay que recordar que el derecho es un fenómeno cultural. O sea, el derecho se da en la cultura y se va generando a través también, se va ayudando o apoyando de estas imágenes. Entonces, efectivamente, podríamos por esos dos caminos empezar a reformar los estudios jurídicos o a enriquecerlos. ¿Por qué? Pues porque cualquiera de esos temas los podemos volver culturales y al contrario, cualquiera de esos temas podemos medirlos en la cultura, podemos ver cuál es el impacto, cómo es que funciona. Hoy estábamos dando un caso, podríamos decir, límite o radical, ¿no? El asunto del caso Radilla, ¿no? Entonces, Radilla es control de convencionalidad. Ojo, Radilla habla sobre un tipo que hacía corridos, ¿no? Podríamos hacer una mesa sobre el narcocorrido y el derecho, ¿no? Y eso aportaría a un debate que parece ya cerrado, exactamente formalista, que todo termina discutiendo sobre términos técnicos. Vamos a hablar, bueno, ¿y cómo es que qué imaginario hay sobre la justicia en los corridos? ¿Por qué es que molestó tanto a los soldados que este señor cantara? ¿Qué cosas cantaba? Todo eso se podría discutir, ¿no? Así es. Ahora bien, entendemos que es importante, o nos ha dado a entendernos la cuestión de la cultura, pero yo encuentro una relación también con la historia, ¿no? Exactamente. Al final de cuentas, el conocer mi cultura implica conocer mi historia, ¿no? ¿Por qué? Porque la cultura, si bien es cierto, se elabora en tiempo presente, pero cuando uno lo analiza, pues va recorriendo en el tiempo, ¿no? Cómo va evolucionando. Y también, ¿no? El mismo problema, en México no se estudia tanto la historia y los abogados a la historia del derecho la hemos venido dejando de lado, ¿no? La vemos, si estudiamos la licenciatura, bueno, pues es una materia, hay que saber un poquito, pero hay muchos elementos que nos dan cuenta de cómo debiera ser el derecho, ¿no? de grandes lecciones, y que el abogado pasa desapercibido porque no hay interés. Sí, de hecho, ese es el gran reto, o sea, porque este es un estudio multidisciplinario. O sea, yo estudié el doctorado en Historia y Teoría del Derecho, ¿no? Que es una fusión extraña, ¿no? Porque para hacer Teoría del Derecho tienes que saber historia, para hacer Historia del Derecho tienes que también saber algo de Teoría del Derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, efectivamente, nos falta mucho. ¿Por qué? Porque si uno comienza a estudiar la cultura, se da cuenta de algo que había dicho Aristóteles. La cultura es mimética y también es diegética, es mímesis y diégesis. ¿Qué quiere decir? Mímesis quiere decir que hay ciertos patrones, conductas que se van repitiendo, y hay otras cosas
que van siendo cambios de paradigma, van siendo un hito, y eso es la diégesis, ¿no? Entonces estamos entre algo que se conserva y algo que por la creatividad cambia. Curiosamente, esta mímesis, que es justo memoria, por eso ahí viene la misma raíz, es la que desconocemos, o sea, es decir, qué parámetros en la cultura mexicana se han repetido que puedan afectar la cultura jurídica. Esa sería, por ejemplo, una hipótesis. Bueno, esa hipótesis está, por ejemplo, en la lucha libre. ¿Qué idea de justicia hay en la lucha libre que pueda servir o sea útil para analizar la administración de justicia mexicana? Y ahí uno va buscando estas mímesis. Ahora se banalizó y hasta cierto punto, se resignificó el término de meme, porque meme es lo equivalente en la sociedad al gen. Entonces, el meme, dijo quien lo inventó, que era buscar como el ADN de la cultura y ver qué era lo que se repetía. Y ahora se dice, no, pues es básicamente algo efímero, algo del día, no, pero el meme tendría que ser algo que está ahí permanentemente. Sí, lo que entiendo del meme es que puede quedar representado en alguna cuestión, en alguna imagen o algo, pero que nos remite al origen de alguna idea. Exactamente. Y hoy decimos la palabra meme para referirnos a imágenes con frases, como usted dice, de algo que alguien dijo ayer, antier. Y es que es resultado de la cultura popular, ¿no? Que Exactamente. se ha tergiversado, y por ende podría decirnos cuáles son los elementos que deberían de tener, ya sean los documentales, en el cine o la música, para que no se tergiverse la historia que se intenta contar. Exactamente. ¿Y cuáles serían algunos de los ejemplos que usted pondría, por ejemplo, ya sea lo que le había comentado, el cine o la música, o el teatro, no sé? El cine, la música, el teatro, la literatura, las tradiciones populares, los bailes, ¿no? Eso, imagínense la fuente, que es riquísima, ¿no? En Perú hay un baile que se llama el baile de los doctorcitos, que es una burla de los jueces y de los abogados. Entonces la gente sale y baila como si fuera un abogado, ¿no? Se burla de eso. Entonces las fuentes de la cultura son infinitas, ¿no? Y son muy interesantes. Hay un autor que me gusta mucho, un historiador de la cultura de finales del siglo XIX alemán, que se llama Avi Warburg, y él justo buscaba estos elementos miméticos. Decía, es que en toda la cultura occidental hay una cosa que se repite desde los griegos hasta hoy, y la podemos ver en la pintura, por ejemplo. Decía, entonces lo podríamos hacer, lo hicimos de hecho ya, con los murales mexicanos. La muralística mexicana habló de un concepto de huelga, de un concepto de derechos sociales, de un concepto de justicia social. Está ahí, o sea, está en imágenes, ¿no? Sí, bueno, yo me estoy acordando ahorita, hablando de publicaciones, de un libro sobre arte, derecho y género, en la cual representaba históricamente cómo es que se ha visto el cuerpo de la mujer y sus derechos a través de eso, ¿no? Que era muy materialista, muy apegado a que la mujer no tenía ningún derecho sobre su cuerpo, y después poco a poco se fue liberando. Empoderando, ¿no? Empoderando, ajá. Yo ahorita estoy trabajando un tema que tiene que ver con eso, que es el de las brujas. Ah, ok. Porque, claro, la bruja es un sujeto de la cultura popular, que está en todas las culturas, y en México toma un cariz muy interesante, ¿no? Porque ciertamente ya localicé todos los casos sobre brujas en la Inquisición mexicana, pero lo interesante es este paso a cuando la bruja comienza a ser curandera, partera. ¿Y por qué? Porque en Europa los estudios sobre las brujas, ahí está Henningsen, el abogado de brujas. Sí, también me estoy acordando de Shakespeare, de las Were Sisters, y también hay muchos estudios acerca de Claro, eso. y son feministas. ¿Por qué? Porque la bruja es la mujer seductora, la mujer que se viste ligeramente, y entonces seduce al hombre, pero lo seduce porque lo quiere llevar al mal, ¿no? Y entonces es la que en las noches, la mujer casada que en la noche se sale para acostarse con el diablo, ¿no? Entonces, pero está todo un discurso jurídico de control sobre este elemento. Lo mismo los vampiros, los zombies, toda esta cultura popular es riquísima para hacer un estudio del derecho. Ahora bien, ya hemos enlazado, ¿no?, la cuestión de la cultura, ¿no?, de la historia y lo jurídico, ¿no? Yo tengo una inquietud en relación a esto. Abordábamos de que también se ha trabajado últimamente en crear elementos de enseñanza del derecho a través de estas manifestaciones, ¿no? La pregunta es, ¿en México qué hay? O sea, ¿ahorita qué hay? O sea, ya decimos, hay que hacerlo. Bueno, ¿qué se está implementando o hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Porque eso es para mí importante, ¿no? Ya hablamos de la importancia de por qué
tenerlo aquí, ¿no? Pero pues el trabajo también es importante irlo conociendo para que las personas puedan ir sabiendo y dirigirse a estas cuestiones. O sea, aquí se las voy a revirar o voy a echarles flores, porque lo que hay es grado cero. O sea, de verdad, cuando yo he buscado no había nada. O sea, yo, digamos, yo esto lo he venido estudiando, lo voy diciendo, a veces escandalizo, a veces es iconoclasta, a veces suma, ¿no? Hay quien de manera aislada lo va incorporando, no sé, o sea, comenta películas en su clase, ahí está la profesora Aleida Hernández que tiene literatura y derecho, o sea, son esfuerzos un poco, digamos, periféricos, aislados, no hay propiamente un grupo, una revista que hable de cultura popular y derecho. Yo he encontrado cierta sintonía, espacio en Perú, tenemos una colección que se llama Arte y Derecho y estamos publicando cosas sobre cultura popular y derecho, estamos haciendo lo de cine también con Perú, con Colombia, pero en México es eso, es aislado. Y curiosamente cuando yo empecé a buscar, encontré que en grado cero, en podcast, en programas, tal novela y el derecho, ¿no? Tal cosa y el derecho. Entonces dije, bueno, aquí hay algo ya un poco más institucionalizado, más estructurado, ¿no? Y por eso es que me acerqué y hoy incluso tenía yo esa intención, ¿no? Dije, esto se trata un poco de empezar a conceptualizar, o sea, es decir, que ahorita ya el auditorio, nosotros estamos hablando ya de un concepto, cultura popular y derecho, lo empezamos a nombrar, se empiezan a generar publicaciones, escritos, entonces todo eso se empieza a sumar y de repente ya tenemos un grupo, incluso quizá una clase en algún programa, algún congreso, y yo creo que ese será, y eso es lo bonito, es una área de oportunidad porque hoy hay poquísimo o casi nada sobre este asunto, ¿no? Bueno, sí, pues agradecemos su comentario con nosotros, porque somos de los pocos medios, como usted comenta, que tratan de hacer posible la institucionalización de los diversos medios de comunicación a través de la enseñanza del derecho y sus diversas vertientes. Pero también yo tengo otra duda, y bueno, quiero que lo comente a nuestro auditorio. Hablamos del término cultura popular, pero también se relaciona con el término kitsch, como este término alemán que fue utilizado en ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo podríamos diferenciarlo y por qué? Porque, por ejemplo, aquí en México decimos, es que es muy kitsch utilizar algo muy barato y así, pero sí. ¿cuál es la diferencia y cómo podemos relacionarlo? Porque muchas veces se tergiversa la cultura popular con el término que yo le comento. Sí, bueno, es lo interesante, ya que uno empieza a entrar en esto, se da cuenta que hay muchos, vamos a decir, definiciones, ¿no? Que van sumando y que uno puede empezar a analizarlo y trasladarlo al derecho, ¿no? Entonces, claro, lo kitsch, que incluso suena hasta cierto punto hasta erudito, ¿no? Porque es la cultura, la alta cultura, la cultura interna, nombrando lo que está abajo, ¿no? Y luego es como hasta de moda, o sea, decir, por ejemplo, lo de la lucha libre, hay quien me decía, yo odio la lucha libre, ¿por qué? Pues porque se volvió moda, o sea, ya es un turismo cultural muy peculiar, pero cuando realmente se estudia con seriedad, como lo hizo en su caso, por ejemplo, Carlos Monsiváis era amante de la cultura popular, y si se fijan, era lucha libre, era cine, era mucho relato, y sobre todo urbano, ¿no? Que era lo que pasaba en el metro. De hecho, la última de sus publicaciones se refirió a estas narraciones, estos relatos que se llevaban a cabo en el metro, la vida que se da en el metro. Y entonces, exactamente, toda esa vida social que hay quien la estudió, yo digo, ¿no? O sea, ahorita hablamos de Octavio Paz, ¿y quién era su antagónico? O sea, Octavio Paz significa la alta cultura, y Carlos Monsiváis significaba la baja cultura, ¿no? Entonces, y también podemos hablar de otros poetas como José Revueltas, que también influenció en este tipo de cultura. Sí, no, o sea, yo creo que además, o sea, no es que se contrapongan, o sea, debieran ser complementarias, ¿no? Y eso se está haciendo en otros lados. O sea, por ejemplo, Humberto Eco es considerado un ícono en el análisis de estas dos culturas, ¿no? Y él analiza cómics, por ejemplo. Entonces, yo creo que o sea, hay que superar el prejuicio, y si le llamamos cultura kitsch del derecho, sería muy interesante estudiarla, ¿no? O sea, decir que conceptos hay de eso, pero lo naco del derecho, ¿no? O sea, hay cosas ahí, muchísimas cosas que se podrían hacer. Tengo ahorita una compañera que quiere hacer su tesis de licenciatura en filosofía conmigo sobre los performance y el derecho, ¿no? Está complejísimo porque
porque yo escribí sobre, por ejemplo, los flash mob y el derecho, o sea, ¿qué hay ahí de jurídico cuando gente se asocia para hacer algo? O sea, es infinito esto, el asunto es empezarle a buscar los cruces, esto, como decían, o sea, el problema es cuando no sabemos cómo definirlo. Si ya lo definimos, ya podemos empezar a trabajarlo, ¿no? La cultura hipster del derecho. Hay una cultura hipster del derecho. De hecho, sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo estas manifestaciones culturales pueden influenciar, pero ya en el sentido del derecho positivo? O sea, ¿ha habido manifestaciones que obliguen a reglamentar cuestiones, reformas, leyes? O sea, ¿cuáles serían, por ejemplo, las más significativas al respecto? Bueno, las que me voy a acordar, porque seguro habrá más, ¿no? En Estados Unidos se dice mucho que justo cuando la cultura popular empezó a trabajar el tema del acoso, esta famosa película de Michael Douglas, el Congreso de Estados Unidos legisló sobre el asunto, ¿no? O sea, en el cine hay muchos, ¿no? O sea, donde vino un movimiento, hay quien relaciona, por ejemplo, el presunto culpable con el sistema penal acusatorio. De hecho, sí. Y ahí hay algunos elementos, ¿no? Hay, por ejemplo, una famosa película del cine mudo norteamericano que se llama El Kimono Rojo, donde en la película se ve cómo se discute el derecho a la felicidad y luego la Suprema Corte norteamericana discutió sobre ese tema. Pero pues obviamente habría a mí se me ocurren las del cine que son las más directas. Sí, los hombres en pugna. Pero habría muchos otros ejemplos. Bueno, yo creo que por ejemplo un ejemplo emblemático, voy a decir a lo mejor una barbaridad, poco estudiado desde ese sentido, porque en otro sentido ha sido muy estudiado, es Shakespeare. Shakespeare hoy se le ve como, digamos, la panacea de la lengua anglosajona. No es cierto, o sea, Shakespeare en su momento era considerado cultura popular, era despreciado hasta cierto punto, ¿no? A sus obras de teatro iban carniceros, cargadores, ¿no? Y entonces él lograba hacer eso, que vinieran, sí, la nobleza inglesa, pero también vinieran esto. Entonces, ¿cómo es que lograba hacer de esos relatos populares obras de teatro que en su momento se consideraban como eso, como una telenovela, como algo curioso, ¿no? Incluso El Mercader de Venecia era una comedia, y la gente hoy, es alta cultura, ¿no? O sea, era una cosa como leer telenovela, ¿no? Sí. Pero, y eso influenciaba a la gente de ese tiempo y hacían leyes, los jueces juzgaban conforme a Shakespeare. Shakespeare fue una lección de derecho penal, por ejemplo, El Mercader de Venecia, ¿no? O también cuestión criminológica, ¿no? Cómo la prueba, ¿no? Cómo quisieron el villano, ¿no? O sea, cómo se las ingenió para cometer un delito, ¿no? O sea, ser el autor intelectual. Entonces, aquí combina todas esas cuestiones, ¿no? Una historia, la cuestión comercial. O sea, es todo un relato, y para mí, por ejemplo, cuando leí, creo haber encontrado un significado en lo jurídico, ¿no? Una lección ahí. Y realmente, como usted dice, ¿no? Esto lo lee cualquier persona, ¿no? Entonces, a mí me parece valioso cómo quienes escriben eso también nos van enseñando, ¿no? Cosas de lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, ¿no? Exactamente, valioso, la moraleja, ¿no? Sí. Eso hay muchísimo. Por ejemplo, hay otro ejemplo emblemático, ¿no? Que seguro les gustará mucho a este auditorio por el tipo de congreso y todo. Cuando se da la codificación en Europa, o sea, cuando Francia dice vamos a codificar, Savigny dice no vamos a codificar, ¿no? ¿Por qué? Porque en Alemania el derecho existe ya, lo que pasa es que existe en la cultura. No está en un libro, ¿no? Entonces, si lo encerramos en un libro, pues va a ser en detrimento del derecho. Al final, Savigny él mismo se retracta de esto y dice que hay que codificar. Pero bueno, en este primer inicio, cuando Savigny dice esto, dice Volksgeist, ¿no? O sea, es decir, el espíritu del pueblo, todos los juristas salen a los pueblos, a las calles a buscar este derecho, ¿no? ¿Dónde está? Y dos hermanos, los hermanos Grimm, especialmente motivados por Savigny, salen pues con una libreta a ver qué había de derecho en la cultura popular, ¿no? Entonces empiezan a tomar notas
Y cuando termina eso, la gente dice, ¡ay, qué bonitos cuentos para niños! No son cuentos para niños. Pero de hecho no, ajá. Eran abogados, ¿eh? Lo que ellos querían era sacar la costumbre juvenil, el Volksgeist, ¿no? Entonces resulta que, ¿y de qué habla eso? De brujas, ¿por qué? Porque todo eso está, o sea, el derecho estaba ahí mezclado con todas esas cosas, ¿no? Y eso pues al final fue determinante para la jurisprudencia de conceptos, ¿no? Y es interesante de dónde parte, o sea, parte de la cultura popular. Y volvemos ahí, o sea, ahora lo hemos tergiversado, ¿no? O sea, los hermanos Glenn nadie se imagina que eran historiadores del derecho, o sea, dicen, eran cuentistas, ¿no? Pero está esto que decías, la moraleja. ¿Por qué? Porque el derecho, como la cultura popular, lo que buscan es eso, es normal. La Caperucita Roja es la niña que llegó a una edad en la cual los hombres es vulnerable porque la van a seducir. ¿Por qué es roja? Pues por la menstruación, o sea, ya es mujer. Entonces hay que cuidarla, pero no le vas a decir a una niña, fíjate que esto no, le vas a hacer un cuento. Y así, o sea, el derecho está mezclado ahí con la moral en estos relatos que están en todas las culturas, ¿no? Y curiosamente, las cosas más complicadas del derecho están en los relatos más interesantes. Robin Hood, ¿de qué habla? Del debido proceso. Robin Hood está asociado a la carta de Juan Sin Tierra y está asociado a este asunto del habeas corpus, pero era un relato popular. Y en Francia hay algo similar con el retorno de Martin Guerre, que es cuidado con los errores judiciales porque puedes confundir a uno por otro, y es un relato de la cultura popular. Y así en el Quijote, o sea, está lleno de referencias culturales, ¿no? Y pues bueno, pues por nuestra parte sería todo. Agradecemos al doctor por su aportación y esta gran entrevista. ¿Hay algo más? No sé si usted quiere agregar algo más al público, algún comentario. No, pues más bien hacer la invitación a que podamos construir este estatuto epistemológico. Yo tengo un blog que se llama laculturajurídica.blogspot. Luego hay también una página en Facebook, lo que está en grado cero. O sea, empezar como a generar estos espacios. Y yo siempre lo que digo, o sea, como es tantísimo, no nos vamos a dar abasto, pues que quien vaya descubriendo estas cosas pues vaya mandando sus observaciones, ¿no? Estuve en este pueblo y vi este baile o leí esta cuestión, y entonces vamos sumando y vamos ya teniendo pues un corpus de todas estas experiencias culturales que nos puedan dar o narrar mejor el derecho, ¿no? Pues muchas gracias por esta entrevista, agradecemos al doctor y pues nos vemos en la próxima emisión. No se olviden de visitar nuestras páginas en Proyecto Grado Cero, en Twitter y en Facebook. Asimismo, escuchen nuestros podcasts y estén al pendiente de la transmisión en vivo de este programa. Hasta luego. ¿Cómo es que el cine, siendo una manifestación cultural, tiene este vínculo con el derecho? ¿En qué lo influencia o qué es lo que sucede ahí? Bueno, exactamente, lo dijiste muy bien, Carlos. O sea, son manifestaciones culturales del derecho. Entonces, ya que uno vio que en la cultura popular existen manifestaciones que tienen que ver con el derecho o con la justicia, ya alguien puede sectorizar esos estudios o esos análisis, ¿no? Y uno de esos sectores es el cine. Lo interesante del cine es que el cine es parte de una cultura popular, pero que también tiene ciertos elementos artísticos, eruditos. Estamos hablando del séptimo arte. Entonces, el cine pertenece incluso, hay quien dice, a la cultura pop, que es peculiar, porque la cultura popular hay quien la subdivide en cultura popular, digamos, rural, y la cultura popular urbana. El cine, siendo un producto de la cultura popular urbana, termina también por unas vías, y dice, la cultura interna es la de los operadores del derecho, jueces, abogados, notarios, y la cultura externa es la de los destinatarios del derecho, la gente común y corriente que usa del derecho. Entonces dice que todo este sector, al usar el derecho, lo usa de una manera determinada, lo comprende, lo capta y va generando un conjunto de imágenes. Entonces podemos hablar de un imaginario que subsiste, subyace en la cultura popular, que
Curiosamente los operadores del derecho son sordos, son ciegos para verlo, para conocerlo. Y la hipótesis es que de su conocimiento, de su estudio, pues sacaríamos muchas cosas positivas. En principio, la evocatividad del derecho. O sea, la gente cumple el derecho porque lo concibe como algo importante para acceder a la justicia. Y no siempre tiene que ver con el derecho positivizado, ¿no? Sino con un derecho que subsiste a nivel cultural. Ahora bien, usted ha trabajado también la cuestión de la relación entre el cine y el derecho, ¿no? Sin embargo, nos muestra que el cine es una manifestación cultural. Entonces, ¿cómo? De Panamá. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola. Gracias. Para eso nos encontramos hoy en la mesa. Carlos Arelio. Guadalupe Vieira. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la cultura popular y su relación con el derecho. ¿Qué podemos entender primero como cultura y su relación con la cultura popular? Bueno, pues hay todo un debate muy interesante acerca de si la cultura es una o se puede dividir, ¿no? Ciertamente esto se hace a nivel, digamos, de análisis, ya de investigación, decir que hay una cultura erudita, una alta cultura, y luego hay una cultura que subyace en el vulgo, en el pópulo, ¿no? Y esto a veces puede ser negativo, ¿no? Porque normalmente cuando se hace esta división se hace para denostar, para denigrar esa cultura popular. Pero lo cierto es que quien se dedica a esta parte de la cultura popular, sí, a veces ciertamente hacen esta denostación, también lo hacen por exaltar la cultura popular, o sea, por estudiarla, por decir que es importante, y en ese sentido incluso se le asocia a otro concepto que es el folclore. Entonces, por ejemplo, en Alemania se estudia el folclore y el derecho, y esto se estudia desde el siglo XIX. En nuestro contexto, que más bien lo hemos leído de la bibliografía norteamericana, es así, cultura popular, ¿no? ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un poco todos estos fenómenos estéticos, artísticos, que se van dando en las calles, que se van dando de manera incluso espontánea y que también ha generado un debate, ¿no? Porque a veces estos elementos estéticos pueden ser considerados arte, a veces simplemente es un trabajo artesanal, pero lo que a nosotros nos interesa un poco explorar es ese espacio intermedio entre esta cultura erudita y esta cultura popular. En términos ya jurídicos ha sido Lawrence Friedman quien ha dicho que la alta cultura, que se llama cultura interna, y hay otra cultura que es la cultura externa. Proyecto Grado Cero, bienvenidos otra vez a su programa. El día de hoy tenemos una gran entrevista con José Ramón Narváez Hernández. Él cuenta con un doctorado europeo por la investigación en la teoría de historia en la Universidad de Florencia. Es licenciado en Derecho con mención cum laude por la investigación científica en la Universidad Panamericana. Ha realizado diversas investigaciones tanto en América y Europa. Ha escrito importantes libros y revistas especializadas, ya sea en Italia, en Brasil, Perú, Colombia, Chile, España y México. Como profesor es colaborador de la Universidad de Medellín y la Universidad Federal de